Bueno, el tema del transporte y la movilidad son dos grandes retos del futuro. Las ciudades de dentro de 20 años van a cambiar totalmente su estructura de movilidad. Hace poco lo comentaba en una entrevista muy interesante que hizo Pere Navarro, que es el director general de tráfico en Televisión Española. Las ciudades se van a transformar, va a haber unos sistemas de movilidad, unos vehículos de movilidad, como es el caso del patinete, las bicicletas eléctricas y cualquier otro tipo de elemento que se suscite, como puede ser el intercambio de vehículos, donde la movilidad va a favorecer al peatón por encima del vehículo. Hoy en día las ciudades están pensadas más para los vehículos que para los peatones, pero para que una ciudad sea sostenible y sobre todo se pueda habitar con una cierta salubridad, me refiero sobre todo al tema de emisiones de CO2 y de monóxido de carbono, se tiene que transformar. Respecto a los accesos que tiene Móstoles, obviamente es evidente que es un problema. No se puede tardar desde Parque Coimbra, que está prácticamente a 3 kilómetros de Móstoles, 40 minutos en acceder. Hay que facilitar los accesos a través de la Nacional 5 y procurando habilitar esos viales que hay, que antes era la antigua Nacional 5, unos accesos, desdoblando carriles y facilitando esa entrada. Pero también es cierto que habrá que buscar infraestructuras donde los vehículos no tengan que acceder hasta el centro del pueblo. Por lo tanto, la gestión y el plan político que podemos tener para esta ciudad es facilitar, o lo que yo vengo a decir es, de alguna manera, agilizar los accesos, ¿de acuerdo? Aliviar los accesos, aliviar el tráfico, porque el tráfico genera obviamente más contaminación, el tráfico denso, el tráfico de atasco, ¿no? Eso hay que habilitarlo de alguna manera para que eso no suceda y sobre todo también que las familias se puedan desplazar y que haya un entorno, un anillo, una especie, yo no voy a decir una M30, eso es inviable, pero sí un anillo circular que además pueda estar contrarrestado con un anillo verde para que los vehículos puedan circular más por alrededor de la ciudad. Tenemos un problema también en varios puntos, como puede ser el acceso en la rotonda de Rosales, tenemos puntos importantes de conflicto en cuanto al tráfico, como puede ser la salida en dirección a la 506, la M506, dirección Fuenlabrada, y también sería necesario un acceso directo desde Móstoles, a través del PAU 4, sería lo más correcto, a la Radial 5. Se trata de eso, ¿no? De buscar una movilidad eficiente, sostenible, pero que además favorezca el tránsito de personas por encima del tránsito de vehículos. Eso sobre todo a nivel interno, ¿no? Lo que sería la almendra. Básicamente las ciudades como Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, al igual que está sucediendo en Dresde o que está sucediendo en Maastricht, todas las ciudades de Europa se tienen que modificar, lo exige la normativa europea. Tenemos que generar zonas con bajas emisiones de CO2 o de monóxido de carbono fundamentalmente, además de otro tipo de partículas en suspensión que se generan con los vehículos que funcionan con hidrocarburos para que esas zonas sean habitables. Es que ahora mismo la densidad de contaminación que hay en ciudades como la de Madrid, bueno, pues ya hemos visto lo que pasó, ¿no? El debate entre Manuela Carmena y después Almeida. Al final Almeida no ha quedado más remedio que hacer lo que le decía en su momento Carmena, ¿no? Hay que buscar fórmulas para que las ciudades sean espacios habitables, espacios saludables, porque viven muchísimas personas ahí. El mejor ejemplo que hay en España para mí en cuanto a ese modelo de ciudad sería Vitoria. Los incentivos, obviamente, tiene que haber incentivos que funcionen ya no como una especie de sanción o no sanción, sino que te faciliten el tránsito, ¿no? Un transporte público gratuito, lugares de estacionamiento para patinetes y bicicletas, carriles específicos para ellos, para que no invadan las calzadas, sobre todo las aceras, y sobre todo evitar accidentes, porque al final son vehículos, algunos de ellos incluso alcanzan los 70 km por hora, ¿no? Entonces, todo eso hay que gestionarlo. ¿Con quién? Con expertos. Yo soy alcalde, soy político. Lo que tengo que rodearme es de expertos que luego, dentro de la normativa que existe en España, ¿de acuerdo?, poder implementar esas políticas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El reto no es fácil. Yo siempre digo que yo no vengo con una varita mágica a solucionar los problemas de 30 años haciendo así en 4. Un proyecto político requiere primero de sembrar, que eso supone 4 años, y después de cosechar, que son los 4 años siguientes. Nuestro proyecto político es un proyecto para 8 años. Es un proyecto serio, es un proyecto con muchísima determinación y obviamente requerirá ver las necesidades y los acontecimientos que se vayan desarrollando para poder tomar decisiones. Porque la política, al fin y al cabo, no puede estar basada en promesas. El primer candidato que empieza a prometer algo está empezando a mentir. No se puede prometer algo porque las circunstancias que vienen a futuro son muy imprecisas.
Además influye todo el tema del cambio climático, cómo va a afectar a ciudades incluso como la de Móstoles, que es una ciudad prácticamente que está en la comarca de la Sagra Madrileña. No pertenece a esa comarca, pero es lindera con ella, ¿no? Se va a precisar hacer refugios climáticos, implementar los anillos verdes, hacer una reforestación de especies autóctonas, así como determinadas políticas urbanísticas que consigan que los edificios sean muchísimo más eficientes energéticamente. También el reciclaje de aguas o la utilización de aljibes para acumular agua de lluvia. Se avecinan tiempos difíciles, dentro de 15, 20 años se verá, ya no lo dijeron hace 30 años los científicos, incluso organizaciones como Greenpeace, y hoy en día se está materializando, ya lo he comentado antes con el tema del río. Por lo tanto, va a ser preciso un cambio en la movilidad. El tema del aeropuerto es un tema complejo, es un tema que además aborda intereses de particulares. Es un aeropuerto, sería el aeropuerto internacional del suroeste, el segundo aeropuerto de Madrid, y su principal promotor es una empresa que se llama Air City, que además creo que Josep Piqué, no sé si sigue siendo accionista, pero hasta hace poco era accionista. Tuvo que dejar el consejo de administración de AENA por tener acciones dentro de una empresa. Es el gran bombazo, el gran pelotazo urbanístico, como pasó en Valdecañas, en Extremadura, o ha pasado en el Mar Menor, del urbanismo en la Comunidad de Madrid. Es una inversión a corto plazo de 250 millones, pero que se va a extender hasta los 3.000. Va a una pista de 3.500 metros, donde van a aterrizar vuelos low cost, vuelos de carga, todo lo que es el desplazamiento o lo que se encuentra ahora mismo en Cuatro Vientos se va a desplazar a ese aeropuerto. Ese aeropuerto está junto a un parque regional que es la segunda máxima protección medioambiental dentro de un país. Por lo tanto, eso hay que negarse en rotundo. ¿Cuáles son las estrategias que tengo yo? Obviamente, la principal es la judicial. Si hace falta, llegaré a Estrasburgo, pero eso lo tengo que parar y es uno de los grandes motivos por los que estoy en política. Eso es una aberración, como otras muchas que se han hecho en España. En España hay más aeropuertos prácticamente que en Bélgica, Holanda y todo el norte de Francia juntos, incluyendo parte de Alemania. O sea, la densidad de aeropuertos internacionales que hay en España es incluso desproporcionado para las necesidades que tiene un país. Por lo tanto, un segundo aeropuerto en la Comunidad de Madrid es innecesario. Máxime, teniendo en cuenta que el futuro lo que se tiende es a que a los desplazamientos nacionales se hagan por líneas de ferrocarril, que es un sistema con un consumo energético mucho más sostenible, menos contaminante y obviamente que genera otro tipo de necesidades y no las de un aeropuerto, que necesita de infraestructuras aeroportuarias muy grandes. Y ahí es donde está el pelotazo de este aeropuerto, que además va un campo de golf, lo de siempre, hoteles, etcétera, etcétera. Eso supondrá el aumento del tráfico en la A5, supondrá el desdoble de la M404 y supondrá que Móstoles, Villaviciosa, Navalcarnero, Arroyomolinos se conviertan, con todos mis respetos a estos municipios, en la Coslada, la Alameda de Osuna y San Fernando de Henares del suroeste de Madrid.
Mi mayor pretensión y la más difícil creo que es recuperar el río Guadarrama, que eso sea un parque fluvial, que ese entorno que es parque regional del curso medio del río Guadarrama pueda disfrutarse con todo su esplendor, que las ciudades se tienen que modernizar. Vienen momentos difíciles. Estamos en una situación en Europa que genera muchísima incertidumbre. La inflación está por encima del 12%, o ha estado por encima del 12%, ahora está bajando, pero unida a la inflación que ha habido el año pasado, que llegó a un 6,5% en el mes de diciembre, subida de hipotecas, productos no esenciales que están subiendo muchísimo el precio, la especulación. Las sociedades más vulnerables lo van a pasar muy mal, la clase media, y no me gusta decir la clase media y trabajadora como dice Pedro Sánchez, la clase media, que es muy amplia, la clase media está perdiendo capacidad o poder adquisitivo y también se va a ver muy perjudicada por esta crisis. Al fin y al cabo, estamos en un mundo donde los ricos cada vez son más ricos, pero son menos, y los pobres cada vez son más pobres y son más. Es lo que llamaba Greenpeace los quintales de pobreza, ¿no? Actualmente parece ser que un 8% de la población mundial consume un 92%, y un 92% de la población mundial consume un 8%. Eso es cuanto menos vergonzoso. Eso es indigno de una especie como la nuestra. Y siendo conscientes de las dificultades a las que se va a enfrentar la humanidad en breve, en las próximas décadas, ya está aquí. O sea, lo que vaticinaban antes, lo hablábamos al principio de la entrevista, ya está aquí. Y siendo conscientes de eso, ¿cómo es posible que el ser humano, nuestra especie, no sea capaz de tomar decisiones para poder parar esto? Porque tenemos mecanismos. Por lo tanto, lo que se necesitan son dirigentes, líderes implicados, que funcionen desde la honestidad y que sepan, en cierto modo, aplicar o tomar decisiones que, por muy malas y por muy rechazo que encuentre la sociedad, sabe que son las necesarias para solventar los problemas futuros. Tenemos que pensar también en las generaciones que vienen. Yo pienso en mis hijos. Y pensando en mis hijos, pienso en los hijos de los demás. Entonces, es muy importante que hoy en día se empiece ya a transformar las ciudades, a transformar la economía, a transformar incluso nuestros sistemas energéticos, porque ahí está en los hechos, ¿no? Ahí están los hechos. Siendo una de las potencias de energías renovables más grandes que hay, pues ahora mismo tenemos un problema enorme con el gas y con los costes que tienen familias, autónomos, pymes. Y hay otra cosa que hay que entender, lo estoy diciendo ahora mismo, ¿no?, en mi comentario. En España, la riqueza, el empleo, no lo generan las empresas del IBEX. El 85% del Producto Interior Bruto lo generan pymes y autónomos. Y ese es el sector empresarial que hay que potenciar. Esos autónomos, que en cierto modo van ganando derechos, pero que generan una serie de ingresos, una serie de recursos a un país muy importantes. Y en Móstoles hay muchos autónomos y hay muchas pymes y muchos comerciantes que hay que defender. Es cierto que yo no puedo ahora mismo en mi discurso, en un discurso de presentación de un proyecto, en un discurso obviamente pre-campaña electoral, prometer nada, ni vaticinar nada, porque hasta que no estemos dentro y veamos cómo se encuentra un municipio donde el Partido Popular dejó 140 millones de euros, donde todavía se mantiene un plan de ajuste debido a que todavía quedan 60 millones de euros por pagar de deuda, y donde la política mostoleña, tanto en un partido como en otros, se ha basado en el amiguismo, y decía antes que el amiguismo en la política es la simiente de la corrupción, y ya hemos visto lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid en los últimos años, pues eso hay que cambiarlo. Y los que pertenecen a esta generación como la mía, pues tenemos un deber y un compromiso, sobre todo un legado que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos, una herencia de democracia, una herencia de bienestar, una herencia de recursos, ¿de acuerdo? Que no solamente no estamos mejorando, es que ni siquiera la defendemos. Por lo tanto, los políticos, las personas que demos un paso adelante, sean incluso de un partido al uso, ¿no?, o sea un independiente como yo, tenemos que tener tener claro nuestro compromiso y nuestra disposición a sacrificarnos, que es lo que quería decir antes, con un proyecto que genere beneficios para todos, pensando en el interés general, no en el interés de unos pocos. Y yo creo que esa sería la máxima, ¿no?, o el axioma que tendríamos que tener la clase política actual y llevar mucho más a la mesa lo que nos une y no lo que nos separa, para conseguir, obviamente, ese objetivo que te decía antes, que es mejorar, o cuanto menos defender, el legado que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos.